Buenos días, hermanos. Oremos. Bueno, Padre, te damos gracias por la oportunidad de meditar en las Escrituras. Guíanos en esta enseñanza hoy para el beneficio de tu pueblo y para tu gloria. Guárdanos, Señor, conforme a esta enseñanza hoy y que podamos aprender de mente y corazón la instrucción que para nuestras vidas viene hoy por tu palabra. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El título de esta meditación hoy es la influencia de Dios por medio de sus siervos. Vamos a hacer un alto hoy en el panorama bíblico. Posiblemente en 8 días siga Salmos. Y en esta reflexión hoy vamos a estudiar cómo Dios, a través del conocimiento que le da a su pueblo, a los redimidos, cómo Dios influencia para salvación, para justificación, para santificación a los que Él ha llamado para su gloria. ¿De qué se trata entonces esta temática hoy? Dios va a usar el conocimiento que le da a su pueblo, a sus instrumentos, para producir vida espiritual en muchos y para sostener esa vida en el tiempo. Dios va a usar la información del Evangelio en las mentes y corazones de su pueblo. ¿Para qué? Para traer a muchos a la fe y al arrepentimiento. Y haga énfasis en eso. Dios usa instrumentos humanos. El ejemplo de Cornelio nos ayuda mucho. Cornelio es un hombre piadoso, es un hombre que está allí y que ve en visión a un ángel. Y este ángel le dice allí varias cosas, pero el ángel no le explica nada de lo que Cornelio necesita saber, sino que el ángel lo dirige hacia un ser humano, hacia Pedro. Ve, busca a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Nos preguntamos, ¿el ángel tendría información de lo que este hombre necesitaba saber? Yo creo que sí. Sin embargo, este privilegio y esta responsabilidad estaba delegada en Pedro, y era el instrumento humano el que iba a influenciar la vida de Cornelio mediante la predicación. Entonces Dios usa seres humanos redimidos para que a través de la voz de la predicación del Evangelio el Señor haga la obra de salvación y de santificación. No es un trabajo para ángeles, es un trabajo para el ser humano redimido. Dios salva a pecadores por medio de pecadores arrepentidos. Dios va a llamar a las ovejas perdidas mediante la acción de ovejas encontradas. Y vamos a estudiar esta mañana a Jonás como un ejemplo de esta realidad. Jonás es usado para salvación, para traer salvación en 2 escenarios distintos. Un escenario, ustedes recordarán, es la embarcación y otro es la ciudad de Nínive. Y en ambos escenarios usted va a encontrar que hay problemas. Bueno, en la embarcación el problema que se está presentando es el pecado de Jonás, ya que por causa de su rebelión o de su rebeldía, Dios ha desatado la gran tormenta. En Nínive, por otra parte, hay una declaración de juicio en el término de 40 días. Y la razón es la rapiña de las manos o el pecado de los ninivitas. ¿Cuál va a ser el propósito de Dios en estos 2 escenarios, sabiendo y conociendo de antemano el problema? Bueno, Dios va a salvar a pecadores. Es el propósito de Dios, traer y mostrar su misericordia en estos 2 escenarios. Y lo va a hacer a partir del conocimiento que Jonás tiene como profeta de Dios. Solo Jonás entonces tiene información fiel, confiable, verdadera, fidedigna del por qué se están llevando a cabo los acontecimientos para el caso de la embarcación, por la tormenta que está allí desatada, o información de lo que va a suceder por lo que viene para la ciudad de Nínive, destrucción en el término de 40 días. Entonces era a Jonás y a ningún otro que Dios había revelado o mostrado su voluntad de lo que iba a pasar o estaba pasando.
Por lo tanto, era el deber del profeta dar a conocer esta información, dar a conocer estos datos para ser transmitidos hacia pecadores en dificultades. Como profeta, Jonás sabe algo. Tal vez algunos se acuerdan del programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, era un programa bien interesante. Y en este caso, Jonás sabe algo que ni los marineros ni los ninivitas saben. Por medio de este conocimiento, entonces, Dios dará a conocer algo que los actores en este drama, en este libro de Jonás, deben saber, deben conocer si es que pretenden sobrevivir. Primero, el escenario de la embarcación. ¿Qué sabe Jonás en la embarcación? Recuerden la línea melódica, lo que saben los siervos de Dios. El conocimiento de los escogidos o del pueblo de Dios que Dios va a utilizar para traer salvación a muchos. ¿Qué sabe Jonás? Bueno, en la embarcación y alrededor Dios ha enviado un mensajero. Es el viento, es el mar enfurecido. Y esa tempestad pues está en ejecución y está a punto de partir la nave. Todos, excepto Jonás, conocen por qué está pasando lo que está pasando. Los marineros pues hacen esfuerzos, tratan de aligerar la nave, liberándola de peso, pero todos sus movimientos son infructuosos porque dice el relato, el mar se enfurece más y más. Mientras esto está pasando, Jonás está durmiendo. El capitán lo despierta, la voz del capitán lo despierta. Y cuando el profeta viene, entonces él debe dar respuestas según la verdad que conoce. Bueno, las suertes han identificado el problema. Y el problema es Jonás. Jonás es interrogado entonces. Y es ahí cuando sale a flote la información que será clave, fundamental para la salvación a bordo. Y hay dos datos claves que Jonás sabe y que van a ser trascendentales para la resolución de este drama. El primer dato es saber del por qué se está presentando la tormenta. Y el segundo dato clave que Jonás sabe y que nadie más sabe es cómo salir de esa tormenta, cómo librarse de esa tormenta. Bueno, la gracia de Dios que abrazará a estos navegantes implicará la salvación en dos sentidos. En primer lugar, la salvación de sus vidas, porque ellos están a punto de perecer. Pero además, como esta tripulación va a conocer al Dios de Israel, al Dios verdadero, por lo que va a pasar, la salvación va a tocar también sus almas. Una salvación no solamente su vida terrenal, sino su vida eternamente, en dos sentidos. Los navegantes estaban ciegos. Ellos no sabían de por qué estaba sucediendo lo que está sucediendo. Pero entonces cuando Jonás es despertado y las suertes lo identifican a él, Jonás es cuando declara en el 1:12: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Bueno, cuando él da esta información, fue entonces cuando la luz del conocimiento de Dios comenzó a alumbrar el entendimiento de aquellos adoradores de ídolos. Por causa de la rebeldía del profeta, entonces se ha desatado la gran tempestad. Es la reacción de un Dios santo ante la rebelión del hombre. Y era mediante su expulsión de la nave rumbo al mar que iba a retornar la calma. Si el problema es Jonás, su pecado, su rebelión, para que retorne la calma, Jonás debe ser expulsado y arrojado al mar. Si los marineros no se enteran de que por causa de Jonás había venido aquella tempestad, ellos permanecen en ignorancia y hubieran muerto por la tempestad. Pero saber este dato no era suficiente. Es decir, saber el dato de que por causa de Jonás y su pecado estaba pasando lo que estaba pasando no era suficiente. Se requería un segundo dato. ¿Cuál? ¿Qué hacer con Jonás?
saber que por causa de las acciones del profeta se ha desatado esa mortal situación, pero sin tomar ninguna medida adicional, sin hacer absolutamente ningún movimiento más, bueno, ello hubiera ocasionado que naufragaran. Por lo tanto, Jonás les muestra ese segundo dato: ¿qué tienen que hacer conmigo? Él dice: tomadme y echadme al mar. Jonás, con esta acción, se está ofreciendo en sacrificio, y quiero que noten allí el evangelio. Jonás se está ofreciendo en sacrificio para que la tripulación sobreviva. Si lo que Jonás quería era simplemente morirse para no ir a predicar a Nínive, si lo que él quería era simplemente morirse, pues solamente, ¿qué tendría que hacer Jonás? Quedarse callado, ¿cierto? No, guardar silencio y permitir que el mar enfurecido haga su trabajo. Parta la nave, se muera él y se mueran todos. Pero él no lo hace así. Por eso vemos en la decisión de Jonás de suministrar estos datos claves una muestra de lo que él estaba allí comenzando a generarse un cambio. Por eso vemos entonces que esa decisión de suministrar los datos que él como profeta conocía es una actitud correcta tendiente a librar de la muerte a los marineros. Jonás entonces está cumpliendo aquí con esta acción con su papel de profeta. Así eso implique su vida, así eso le cueste la vida, porque su resolución o su noticia o su información es: échenme al mar. Y si me echan al mar, con seguridad Jonás estaba pensando: moriré allá. Lo que tiene Jonás es conocimiento de Dios. Eso se lo dio Dios. Un conocimiento que, al ser difundido, expandido, representó la salida de una situación que no tenía otra forma de ser solucionada. Era con los datos de Jonás que la solución estaba allí. No había otra forma. Por lo tanto, la influencia de Dios por medio de su siervo y de este conocimiento que él transmitió en su momento, trajo salvación, santificación a los marineros. Estos marineros conocieron al Dios de Israel, hicieron votos, ustedes ven allí esa escena al final, y pudieron vivir para contarlo. Ahora, desde los hechos ocurridos en esta embarcación, vamos a conectar elementos del Evangelio, haciendo un paralelismo con lo que está sucediendo, con esos dos datos claves que les acabo de mencionar, y vamos a conectarlos con el Evangelio. Bueno, Cristo habla a través de los anunciantes, al igual que en la historia de Jonás, que también contiene dos datos claves, el Evangelio también los contiene. El primer dato clave, ¿cuál es? Por causa del pecado del hombre se ha desatado la tormenta. Esta tormenta, igual que en el caso de nuestra historia, es la reacción de un Dios santo frente a la rebelión humana. Y esta reacción se puede resumir muy bien en lo que dice Romanos 1:8. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La causa del problema es la impiedad humana, que con su accionar pecaminoso atentan contra la verdad de Dios. Pero en segundo lugar, el Evangelio en boca de predicadores fieles no solamente se va a quedar en el problema, además va a mostrar la salida, el escape, la solución. Y en la historia de Jonás fue arrojar al profeta hacia el mar. En el Evangelio es arrojar lejos de la presencia de Dios ese pecado que causa la enemistad. Aquello que origina la enemistad con Dios es precisamente lo que debe ser arrojado al mar de la justicia satisfecha de Dios por medio de la obra de Cristo. Salmos 103:12 es un texto que nos muestra muy bien esto. Y el Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
La rebelión debe ser alejada, debe ser separada de entre Dios y el hombre para que haya reconciliación. Y eso es lo que hace Cristo. Esa acción fue llevada por aquel que no conoció pecado, pero que por nosotros Dios a él lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que aquello que nos condenaba fuera arrojado lejos de la presencia de Dios. Cristo es quien hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto cuando Él se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Y esto lo hizo Cristo mediante la sustitución. Cristo asume nuestro pecado, por causa de ello recibe la justicia y la ira de Dios, del Padre, en la cruz del Calvario. Y por esta acción, el pecador que es de la fe de Jesús queda libre de culpa, queda sin deuda. Al mismo tiempo, la justicia de Dios es satisfecha. ¿Qué hace entonces el pecador para recibir la bendita gracia que da Cristo? Pues lo mismo que hicieron los marineros: creer en la palabra profética del Evangelio, sin dudar, sin vacilar, reconociendo y arrojando por medio de la fe la incredulidad, arrojando esa incredulidad hacia la cruz en Cristo, esa rebelión. Los marineros entonces experimentaron los efectos de la reconciliación. ¿Cuándo? Cuando el mar se aquietó. Allí pudieron ver el poder de Dios. Allí pudieron ver de primera mano que todo lo que Jonás les había dicho era realidad, era verdad. Adiós ídolos. ¿Se acuerdan que le estaban rogando a los ídolos? Ya no hay más ídolos. Ahora ellos pasan a rogarle al Dios verdadero, al Dios que acaban de conocer con todo lo que pasó. De la misma manera, el pecador arrepentido, creyente, recibe la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando ve sus acciones, cuando ve lo que Él hizo. Esos marineros vieron el mar enfurecido y aquietado. ¿Qué ve el que cree en Cristo? Ve la obra de Cristo, ve las acciones de Cristo, y cómo las acciones de Cristo apaciguan, aquietan la ira de Dios que se había revelado contra ellos por causa de su injusticia. Pero esta información está entonces, como lo decimos en esta línea melódica, en predicadores fieles. Este conocimiento lo tienen los hombres de Dios, los creyentes. Ellos saben lo que otros no saben, y eso que saben debe ser difundido, y por la acción del Espíritu Santo esto traerá un efecto. ¿Cuál? Justificar y santificar a pecadores. Jonás dijo: tomadme y echadme al mar. Jonás se estaba ofreciendo el sacrificio, ¿para qué? Para que la tripulación viviera. Y en ese sentido Jonás es un tipo de Cristo. Pues en el consejo eterno de redención, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, asume naturaleza humana, condición de hombre, y se ofrece también el sacrificio. Y al hacerlo, entrega su vida en rescate por muchos. Jonás dijo: el mar se os aquietará. Asimismo, cuando Cristo colgó del madero de muerte, la ira de Dios fue aquietada, fue alejada de los pecadores que creen. Y esto es lo que ustedes conocen como propiciación. Si el problema es porque por causa de la injusticia humana, la ira de Dios se revela contra el pecador, Cristo, mediante su ofrenda expiatoria en sustitución, aleja esa ira, para que en lugar de ira ahora haya misericordia. Ahora la gracia cobija al pecador, la misma misericordia y gracia que cobijó a los marineros y a los ninivitas. Cuando los marineros vieron el mar aquietado, entonces pudieron conocer al Dios verdadero. Y en ese sentido, solo por medio de la fe en las acciones del Hijo de Dios, los hombres pueden conocer a Dios. Ahora miremos el otro escenario. Hemos estado aquí mirando lo que pasa en la embarcación, viendo el problema, viendo cómo el conocimiento de Jonás fue clave para la resolución del problema. Y ahora en la ciudad, ¿qué sabe Jonás?
¿Qué es lo que sabe Jonás que los ninivitas no saben? Y que será clave para que Dios salve a un gran pueblo. Bueno, conforme inicia el libro, Jonás conoce el plan soberano de Dios de traer destrucción, juicio sobre esta ciudad. Y aunque al comienzo esta información no llega a su destino, porque Jonás decide huir de Nínive, Dios envió una tormenta, Dios envió un gran pez, para que finalmente el profeta fuera y cumpliera con su misión. En la embarcación, Jonás se arriesgó su vida cuando dio a conocer lo que sabía, porque fue arrojado al mar. En Nínive solamente tenía que hablar y esperar. Y lo que habla Jonás en Nínive no es para nada un mensaje motivador. Jonás no va a Nínive a anunciar prosperidad, la mejor vida ahora para los ninivitas, no. Va a anunciar juicio de Dios en el término de la distancia. El impacto de sus palabras fue inmediatamente recibido por los asirios. Se generó un movimiento nacional de humillación, de arrepentimiento, y al igual que los marineros, los ninivitas creyeron a las palabras del profeta. Con exactitud, confiaron en lo que este hombre les decía era cierto, era correcto. Y al creerlo y al hacerlo, la acción consecuente de los ninivitas, ¿cuál fue? Vestirse de cilicio, enseñar de arrepentimiento. De esta manera, entonces, recibieron la misericordia de Dios en lugar de la ira de Dios que se iba a desatar. Y bien lo dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora conectemos los acontecimientos de Nínive con el Evangelio. En Nínive entonces se anunció la visitación de la ira de Dios. Igualmente el Evangelio anuncia lo mismo. La ira de Dios contra el pecador que detiene con injusticia la verdad, pero tras recibir con fe el mensaje que salva, esa ira es aquietada, para entonces surgir aquí la reconciliación que trae Cristo. La ley acusa al hombre y lo deja sin excusa, le muestra su culpabilidad, pero no lo deja así. Lo lleva, lo dirige hacia el Evangelio, hacia la gracia de Dios en Cristo. ¿Para qué? Para que el pecador se quite sus vestiduras de autojusticia, igual como hizo el rey de Nínive, que se quitó sus vestiduras, y entonces el pecador puede recibir las vestiduras de Cristo, que lo justifican. Ahora, cuando miramos lo que pasó en ambos escenarios, vemos que estos pecadores creyeron, no dudaron, y eso es lo que hoy debe hacer el pecador con el mensaje fiel que escucha, que oye de los predicadores fieles. Para que se complete el circuito de la salvación, no solamente se debe suministrar el conocimiento correcto, el que Jonás tenía, el que el predicador del Evangelio bíblico tiene. Además, los receptores de esa información fiel y verdadera deben creer, deben confiar. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahí sería mejor cámbiese de por a quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Observe la secuencia: invocar, creer, oír, predicar. Si lo colocamos en su debido orden sería así: predicar, luego oír, creer y finalmente invocar. Y aquí tenemos 4 acciones. 3 acciones son llevadas a cabo por un receptor y una acción es llevada a cabo por un emisor. Los receptores que ejecutan 3 acciones, es decir, cuando hablo de receptores, son los que reciben el mensaje. Los receptores reciben a quienes va dirigida la predicación, los que escuchan. Estos deben hacer 3 cosas. Deben invocar, pero para poder invocar deben primero oír y creer. Oyen, creen e invocan.
Por otro lado, el emisor, es decir, quien suministra la información del evangelio, quien predica, el emisor debe hacer la otra acción, predicar. Predicación. Esa es la acción que después resulta en oír, creer e invocar. La predicación desata las otras tres acciones. Y nuevamente el énfasis, es predicación de humanos, no de ángeles, humanos redimidos. Si el problema es que no han creído, entonces los hombres a los que se dirige el mensaje deben creer, deben confiar. Esto fue lo que hicieron los marineros, los ninivitas, y ellos no dudaron, más bien ellos tomaron acciones consecuentes con el conocimiento que Jonás les estaba mostrando. Y lo mismo hoy deben hacer los pecadores con respecto a ¿qué mensaje? Al mensaje de los voceros fieles del evangelio. Si somos los Jonases, entonces por otro lado, si somos los Jonases de este tiempo, tenemos que cumplir con la misión. Debemos ser fieles en predicar prontamente el mensaje, pero además debemos ser fieles en el contenido del mensaje. Hoy, como iglesia, somos emisores del mensaje que salva. Y allá hay muchos receptores esperando. Y en este sentido debemos ser fieles, no solamente a la prontitud de llevar a cabo esta tarea, sino que también tenemos que ser fieles en el contenido, el mensaje correcto, sin quitar, sin agregar absolutamente nada respecto de lo que Dios ya ha mostrado claramente en las Escrituras. Si por temor, si por vergüenza, o quizá por desaliento, porque usted no ve conversiones, llegamos a quitar el escándalo de la cruz, si llegamos a ocultar datos claves del evangelio como la ira de Dios, la justicia de Dios, la condenación, y por este estilo, datos claves que el pecador necesita oír para venir a la cruz, pues seremos como atalayas que no hacen sonar la trompeta, hacen sonar un silbidito allí, un silbidito que no alcanza para despertar a nadie. ¿Qué tal Jonás anunciando un mensaje motivacional en Nínive? Imagínense a Jonás así llegando a Nínive. Asiria es la escogida de Dios para gobernar la tierra. Riqueza, fama y honor Dios ha decretado para todos los ninivitas. ¿Qué tal esa predicación de Jonás? Bueno, pero esta parece ser la falacia que hoy muchos están anunciando, están comunicando. Así que no podemos ni callar ni distorsionar el mensaje. Ambas cosas no podemos hacerlas. Guardar silencio, malo. Pero hablar y anunciar lo que no es, malo. Así que escudriñemos, hermanos, el consejo de Dios en búsqueda de todos los elementos del evangelio. Tú no puedes ser ignorante respecto a qué es el evangelio y qué proclama el evangelio. Porque llegada la oportunidad de dar testimonio de tu fe, ¿qué vas a ir a hablar? ¿Lo que a ti te parece que es el evangelio? Entonces hay una tarea en la que cada uno tenemos que preocuparnos más y más, profundizar más en este conocimiento, porque este conocimiento es el que el Espíritu va a utilizar, como ya lo vimos, para influenciar a pecadores en arrepentimiento, para que crean, para que sean santificados. ¿El evangelio acá lo necesitamos? Sí, nunca vamos a dejar de necesitarlo, porque es poder de Dios para salvación y es poder de Dios para justificación. Así que necesitamos conocer todos los elementos del evangelio, porque, según Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, hermanos, necesitamos anunciar con precisión milimétrica, de relojero suizo, de cirujano. Necesitamos anunciar con precisión el mensaje que salva, las particularidades del evangelio. Necesitamos hacer eso. De esa manera, entonces, seremos instrumentos del Altísimo en su tarea de llevar salvación y santificación a los suyos. Oremos.
Bueno, Señor, tú has querido usar seres humanos débiles, frágiles, pero que tú has comprado para tu gloria, que tú has redimido, a los cuales tú les has suministrado una información valiosa, una información que vale oro, una información que trasciende esta temporalidad, una información que a la verdad muy pocos conocen, teniendo en cuenta la gran cantidad de seres humanos. Así que en primer lugar, darte gracias por depositar en esta iglesia y en estos tus siervos este conocimiento. Pero a continuación, Señor, yo ruego para que nos impulses a no callar, para que nos impulses no a huir de los ninivitas, sino a ir a cumplir la misión, ir a anunciar con exactitud, con reverencia, con temor y temblor el mensaje que tú usarás para salvar a pecadores, pero también para santificarlos. Así que aquí estamos, Señor, en debilidad para rogarte para que nos des entendimiento de este conocimiento, que nos ayudes a articular el lenguaje del Evangelio y nos ayudes a comunicarlo a toda criatura. Que nos ayudes, Señor, a esperar que este Evangelio, conforme a tu gracia, sea o produzca efectos para tu gloria. Así que honra, gloria y honor a ti, Señor, porque aquí estamos. Tú has querido mostrar tu gloria por medio del Evangelio y has querido mostrar ese Evangelio por medio de instrumentación humana. Somos nosotros, Señor. Somos nosotros. Si hemos sido redimidos, si hemos sido comprados, no podemos callar, porque ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no se les predica? Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí estamos, Señor, mensajeros de tu paz. Llévanos, envíanos, danos fuerza, Señor, danos inteligencia espiritual, ánimo pronto, para que la tarea sea cumplida para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pueden salir. Hermanos, en 25 minuticos nos vemos.